Mi hija de 6 años tuvo una amiga imaginaria durante un año. El día que esa amiga le dijo su nombre completo, llamé a la policía. Y lo que pasó después es algo que ningún policía, ningún médico y ningún psicólogo ha podido explicarme hasta hoy. Necesito que te quedes hasta el final, porque esto no... es una historia de miedo. Es algo mucho peor que una historia de miedo. Es algo que pasó de verdad. Valentina cumplió 6 años en marzo. Era una niña tranquila de las que no necesitan mucho ruido para estar bien. Le gustaban los libros con ilustraciones grandes, los rompecabezas difíciles para su edad y sentarse en el jardín a observar las hormigas con una paciencia que yo, que soy adulta, no tengo. Su pediatra siempre decía que era una niña con una vida interior muy rica. Yo me sentía orgullosa de eso sin saber exactamente qué significaba, hasta que empecé a entenderlo de una manera que no esperaba. La amiga imaginaria apareció en abril. Un martes por la mañana, Valentina bajó a desayunar. Se sentó en su silla de siempre y me pidió que pusiera otro plato en la mesa porque su amiga tenía hambre. Le pregunté cómo se llamaba su amiga. Me dijo un nombre de niña. Simple, bonito. El tipo de nombre que cualquier niña de 6 años podría inventar. Puse el plato sin hacer comentarios porque había leído suficiente sobre desarrollo infantil para saber que los amigos imaginarios son normales y saludables y que lo mejor es no interferir ni dramatizar. Lo que no había leído era qué hacer cuando el amigo imaginario no parece imaginario. Las primeras semanas todo fue lo que uno esperaría. Valentina le hablaba en voz baja. Le guardaba sitio en el sofá. A veces se reía de cosas que su amiga supuestamente decía y que yo no escuchaba. Normal, completamente normal. Pero con el tiempo empecé a notar algo que no encajaba con lo que los libros describían. Los amigos imaginarios de los niños son inconsistentes. Cambian de nombre, cambian de historia. Un día tienen 5 años y otro tienen 20. Un día viven en un castillo y otro en la luna. Así funciona la imaginación de un niño de 6 años, libre y sin la obligación de ser coherente. El de Valentina no cambiaba nunca. El nombre era siempre el mismo. La edad era siempre la misma. 6 años igual que Valentina. La casa donde vivía era siempre la misma descripción. Una casa con puerta roja y un jardín con un árbol de manzanas y un columpio de madera. El perro se llamaba siempre igual. La familia era siempre la misma. Una mamá que cocinaba muy rico y un papá que trabajaba mucho y una abuela que le tejía suéteres de colores. Durante un año, escuché esa historia con sus mismos detalles fijos y precisos, como si Valentina estuviera describiendo algo que veía y no algo que inventaba. Yo seguía diciéndome que era su imaginación, que algunos niños simplemente construyen mundos muy detallados, que no había nada de qué preocuparse. Hasta el martes, que cambió todo. Valentina llegó del colegio, dejó la mochila en la entrada como siempre, fue a la cocina a buscar su merienda de siempre y se sentó en la mesa. Yo estaba cocinando de espaldas a ella. «Mami», dijo. «Dime, mi amor». Respondí sin voltearme. Hoy mi amiga me dijo su nombre completo. Su nombre de verdad, dijo. El que le dice su mamá cuando se porta mal. Sonreí de espaldas. «Hey, ¿y cuál es su nombre de verdad?» Valentina lo dijo. Nombre y apellido completos. Me quedé con la cuchara en el aire sin voltearme. Algo en ese nombre me produjo una sensación que no supe ubicar de inmediato, como cuando escuchas una canción que conoces pero no recuerdas de dónde, como cuando ves una cara que te resulta familiar sin poder decir por qué. Me volteé despacio hacia Valentina. «¿Cómo dijiste que se llamaba?» Valentina repitió el nombre con la paciencia de los niños cuando los adultos no entienden a la primera. Lo anoté en el bloc de notas de mi teléfono con los dedos que no me obedecían del todo bien. Valentina terminó su merienda y fue a jugar a su cuarto como cualquier tarde de cualquier día. Yo me quedé en la cocina mirando el nombre en la pantalla de mi teléfono y fui al buscador. Escribí el nombre. Los primeros resultados tardaron menos de un segundo en aparecer. El MHCSG primero era un artículo de periódico local. El segundo era una nota de un noticiero regional. El tercero era la página de una organización de búsqueda de personas desaparecidas. Todos con el mismo nombre, todos con la misma foto, todos con la misma información. Una niña de 6 años de nuestra ciudad, desaparecida un martes de octubre del año anterior, sin rastro, sin testigos, sin resolución. La foto era una niña de cabello oscuro, con una sonrisa que le faltaba el diente de adelante. Una niña completamente real con un nombre completamente real que mi hija llevaba un año mencionando con detalles fijos y precisos, como si la conociera, como si la hubiera visto, como si siguiera viéndola. Mis manos temblaban cuando llamé a la policía. El agente que atendió escuchó lo que yo le decía con esa calma profesional que tienen los que escuchan cosas difíciles todo el día. Cuando terminé de hablar hubo una pausa.
Luego me preguntó la dirección y me dijo que mandaría a alguien. Llegaron 2 agentes 20 minutos después. Yo los hice pasar a la sala. Les mostré el nombre en mi teléfono. Les mostré los artículos. Les expliqué todo desde el principio. La amiga imaginaria. Los detalles. Fijos durante un año, el nombre completo que Valentina había dicho esa tarde como si fuera algo completamente normal. Los agentes escuchaban y tomaban notas con esa expresión que uno no sabe interpretar cuando no está acostumbrado a leerla. Me preguntaron si podían hablar con Valentina. Fui a buscarla a su cuarto. Le dije que unos señores querían hacerle unas preguntas sobre su amiga. Valentina los miró cuando entró a la sala con esa calma suya de niña que no tiene miedo de nada, porque todavía no ha aprendido de qué hay que tener miedo. Se sentó frente a los agentes con las manos en las rodillas. El agente más joven le preguntó con una voz muy suave cómo se llamaba su amiga. Valentina dijo el nombre completo sin dudar. Vi al agente mayor escribir algo en su libreta. El agente joven le preguntó cómo era la casa donde vivía su amiga. Valentina describió la puerta roja, el jardín, el árbol de manzanas, el columpio de madera. Vi al agente mayor dejar de escribir. Vi que miraba a su compañero. Vi algo pasar entre los dos con los ojos que no era la expresión de dos policías escuchando a una niña hablar de una amiga imaginaria. Era otra cosa. El agente mayor se aclaró la garganta. Le preguntó a Valentina si su amiga le había dicho alguna vez dónde estaba. Valentina lo miró un momento. Luego asintió con la cabeza con una naturalidad que me heló la sangre. Dice que está en un lugar oscuro, dijo. Dice que tiene frío. Dice que quiere ir a casa pero no sabe cómo llegar. El agente mayor cerró la libreta, se paró de la silla, le dijo algo a su compañero en voz baja que yo no alcancé a escuchar. Luego se volteó hacia mí con una expresión que en ese momento no supe leer pero que ahora, meses después, reconozco como la expresión de alguien que acaba de escuchar algo que conecta, un punto que llevaba tiempo sin conectarse. Señora, me dijo, necesito hacerle una pregunta y necesito que piense bien la respuesta. La casa que su hija describió. La de puerta roja, jardín, árbol de manzanas y columpio de madera. ¿Usted conoce alguna casa así en la zona? Lo pensé, iba a decir que no. Decir que, cuando Valentina, que seguía sentada en su silla con las manos en las rodillas, habló antes que yo. Yo sí la conozco, dijo. Mi amiga me la mostró. Está cerca. Yo puedo llevarlos. El agente mayor se arrodilló despacio frente a mi hija de 6 años, y con una voz que le temblaba levemente en los bordes le preguntó, ¿cuándo te la mostró Valentina? ¿Cómo te enseñó dónde estaba la casa si tu amiga no puede salir del lugar oscuro? Valentina lo miró con esos ojos suyos que ven todo sin parpadear demasiado, y dijo algo que hizo que el agente mayor se parara, saliera al pasillo y llamara por radio pidiendo refuerzos. Algo que hizo que yo me sentara en el sofá porque las piernas dejaron de funcionar. Algo que ningún médico, ningún psicólogo y ningún investigador ha podido explicarme desde esa tarde hasta hoy. Y lo que encontraron cuando siguieron a mi hija de 6 años hasta esa casa es algo que salió en las noticias. Pero lo que Valentina me dijo a mí esa noche, en su cuarto, cuando los agentes ya se habían ido y la casa volvió al silencio, eso no salió en ninguna noticia, porque eso era solo para mí. Y era sobre algo que solamente yo podía saber. Algo que hacía que todo, absolutamente todo lo que había pasado en ese año, tuviera un significado completamente diferente al que yo le había dado. Los agentes llegaron con refuerzos 20 minutos después. 3 patrullas se estacionaron frente a mi casa con las luces apagadas. No querían llamar la atención del citizen vecindario. El agente mayor habló con los nuevos en voz baja mientras yo observaba desde la puerta. Valentina estaba a mi lado tomada de mi mano y miraba todo con esa calma suya que en ese momento me resultaba más aterradora que cualquier otra cosa. El agente mayor se acercó a nosotras y me preguntó, ¿Valentina puede mostrarnos el camino desde el auto? Le dije que no sabía si era buena idea. Él asintió despacio y respondió, la necesitamos. Es la única que sabe. Sentí frío recorrerme la espalda completamente. Mi hija de 6 años era la única pista en una investigación que llevaba un año sin avanzar. Acepté porque no vi otra opción. ¿Qué madre habría dicho que no en ese momento? Pusimos a Valentina en el asiento trasero del autopatrulla, y yo me senté a su lado con el cinturón apretado contra el pecho. El agente joven manejaba despacio siguiendo las indicaciones de mi hija. Valentina miraba por la ventana con concentración total y decía, gira aquí, ahora recto, después la calle con el árbol grande. Hablaba como si estuviera leyendo un mapa que solo ella podía ver. Sentí náuseas durante todo el trayecto sin poder controlarlas. El camino duró 17 minutos. Lo
Sé porque miré el reloj del tablero 3 veces sin poder evitarlo. Valentina no dudó en ningún momento. No dijo no sé. No preguntó si íbamos bien. No se corrigió. Llevaba a los agentes como si hubiera recorrido ese camino decenas de veces. Nunca la había visto en esa zona de la ciudad. Nunca. Habíamos ido allí juntas. El auto se detuvo frente a una casa al final de una calle con pocos árboles. La puerta era roja. El jardín tenía un árbol grande en el centro con ramas que llegaban hasta el techo, y a un lado había un columpio de madera con las cuerdas algo desgastadas. Me quedé sin aire. Era exactamente lo que Valentina había descrito durante un año. Cada detalle, cada palabra. Cada vez que me habló de la casa de su amiga estaba frente a mí en ese momento. Sentí que las piernas no iban a sostenerme. Valentina señaló hacia la casa y dijo con voz completamente normal: «Aquí es donde vive. La puerta siempre está cerrada, pero ella dice que hay una llave abajo de la maceta grande». El agente mayor se bajó del auto antes de que yo pudiera decir nada. Revisó debajo de la maceta junto a la puerta y se quedó inmóvil un momento. Levantó algo entre sus dedos. Era una llave. Y la miró. Durante varios segundos, sin decir nada, me pidieron que esperara en el auto con Valentina mientras los agentes entraban. 4 de ellos se acercaron a la puerta con una lentitud que me pareció insoportable. Oí que llamaban, que anunciaban su presencia, que abrían la puerta con la llave que Valentina había indicado. La puerta roja se abrió hacia adentro. Los 4 entraron y la puerta se cerró detrás de ellos. Valentina y yo nos quedamos solas en el auto con el agente joven sentado en el asiento del conductor sin voltear. Creo que él tenía tanto miedo como yo. El silencio afuera era completo. Las casas vecinas tenían las luces apagadas. No había nadie en la calle. Solo las patrullas, el árbol con el columpio, la puerta roja cerrada. Valentina miraba hacia la casa con esa atención suya de cuando observa las hormigas en el jardín. Le pregunté en voz baja si estaba bien, y asintió. Sin voltear a mirarme, me dijo: «Mi amiga está contenta de que vinimos». Apreté su mano más fuerte, y ella no retiró la suya, pero siguió mirando hacia la casa. Sentí piel de gallina en los brazos que no me pasó en mucho tiempo esa noche. Llamé a mi madre desde el auto porque necesitaba oír una voz que no fuera la de los agentes ni la de mi hija hablando de su amiga invisible. Mi madre contestó al segundo tono. Le dije que estaba bien, que Valentina estaba bien, que le explicaría después. Ella escuchó el tono de mi voz y no hizo preguntas. Me dijo que estaba rezando y colgué. No soy creyente. Pero en ese momento agradecí que alguien lo fuera. Pasaron 34 minutos. Los miré en el reloj del tablero cada vez que el silencio se hacía demasiado pesado. A los 20 minutos Valentina dijo algo sin que nadie le preguntara. «Mi amiga dice que los señores ya encontraron el lugar». «¿Oscuro?» El agente del conductor se puso rígido en su asiento sin decir nada. Yo tampoco pude decir nada. La puerta roja se abrió a los 34 minutos. El agente mayor salió primero y caminó hacia el auto con paso lento. Su rostro estaba pálido de una manera que no olvidaré. Era la palidez de alguien que acaba de ver algo que no esperaba ver. Se acercó a mi ventana y me pidió que llevara a Valentina al otro lado del auto, lejos de donde él iba a hablar conmigo. Bajé con Valentina tomada de mi mano. Antes de moverse, ella volteó hacia la casa y se quedó mirando la puerta roja, por 3 o 4 segundos. Luego dijo con esa voz suya de niña que no entiende por qué los adultos se asustan: «Mi amiga dice gracias, dice que ya puede descansar, dice que ahora necesita decirle algo a su mamá». El agente mayor se detuvo completamente. Me miró a mí, luego miró a Valentina. Luego, volvió a mirarme a mí. Sacó el teléfono del bolsillo, marcó un número, habló en voz demasiado baja para que yo escuchara y colgó. Me miró directamente y preguntó con una voz que apenas salió: «¿La madre de la niña desaparecida sigue viva?». Le dije que según los artículos sí. El agente asintió una sola vez y me dijo: «Necesitamos que Valentina hable con esa madre, pero primero necesito contarle lo que encontramos en el sótano». El agente mayor me pidió que alguien se quedara con Valentina en el auto. El agente joven asintió y abrió la puerta trasera para que mi hija entrara. Valentina subió, sin hacer preguntas, y se sentó mirando hacia la casa con esa concentración suya que ya había dejado de parecerme normal. Yo seguía mirándola desde afuera tratando de memorizar su cara tranquila porque sentía que después de esa noche todo iba a ser diferente. El agente mayor se alejó unos metros del auto y me hizo una señal para que lo siguiera. Me paré frente a él en la acera con las manos juntas porque no sabía qué hacer con ellas. El aire de esa calle se sentía más pesado que el aire del resto de la ciudad, más frío también, aunque no había razón climática para eso. El agente mayor me miró un momento antes de hablar, como si estuviera organizando las palabras de una manera que no me hiciera daño.
Luego debió decidir que no había manera de hacer eso. Y me dijo lo que encontraron. En el sótano de esa casa había evidencia de que alguien había estado allí durante un tiempo prolongado. No me dio detalles. Me dijo que no podía darme detalles, porque era parte de una investigación activa, pero sí me dijo que lo que encontraron era consistente con la información que Valentina había dado durante meses sin que nadie le preguntara. El lugar oscuro que mi hija describía existía, era real, era físico, tenía paredes y piso y un frío que los agentes describieron después en el informe como inusual para la estructura del edificio. Sentí que el estómago se me cerraba completamente. Le pregunté si la niña estaba allí. El agente tardó un segundo antes de responder. Miss Boris Guillemot dijo que no podía confirmar ni negar nada en ese momento, que había equipos en camino, que necesitaban procesar la escena. Su voz era la de alguien que está respondiendo sin responder, y yo lo entendí, aunque no quise entenderlo. Me apoyé contra el auto porque las piernas decidieron que ya habían tenido suficiente. Me preguntó cuánto tiempo llevaba Valentina hablando de su amiga. Le dije que un año exacto, desde abril del año anterior. Escribió algo en su libreta sin dejar de escucharme. Me preguntó si Valentina alguna vez había mencionado el sótano específicamente. Pensé. Intenté recordar. Cada conversación de ese año con la concentración de quien busca algo que sabe que está ahí. Y entonces lo recordé. Hacía tal vez 3 meses Valentina había dicho en la cena que su amiga tenía frío porque vivía en un cuarto sin ventanas y que le había pedido que le llevara una cobija pero que no. Sabía cómo. Yo le había dicho que le dijera a su amiga que se pusiera un suéter y habíamos seguido comiendo como si fuera una conversación completamente ordinaria. Se lo conté a la gente. Él escribió durante más tiempo del que yo esperaba. Cuando terminó me miró y me dijo, «Señora, su hija describió esa habitación hace 3 meses, antes de que ningún adulto de esta investigación supiera que existía». Sentí que algo frío me recorría desde los hombros hasta los pies en un solo movimiento. No era el aire de la calle, era algo que venía de adentro. Me quedé mirando a la gente sin poder decir nada. Porque no había nada que decir que tuviera sentido. Valentina golpeó suavemente el vidrio del auto desde adentro. Me volteé a mirarla. Estaba señalando hacia la casa con un dedo. Luego me miró y movió los labios. No escuché lo que dijo, pero el agente joven que estaba a su lado abrió la puerta y se acercó a nosotros con una expresión que ya no era la expresión tranquila de una hora antes. Me dijo en voz baja. Valentina dice que su amiga quiere saber si ya encontraron su dibujo. El agente mayor se quedó inmóvil. Le preguntó al joven que repitiera eso. El joven lo repitió. El agente mayor me miró a mí, luego miró hacia la casa, luego volvió a mirarme. Sacó el radio y dijo algo en clave que yo no entendí. 2 minutos después, uno de los agentes que seguía dentro de la casa salió a la puerta y le gritó algo que tampoco alcancé a escuchar. El agente mayor asintió despacio con una expresión que hizo que se me cerrara la garganta completamente. Me pidió que llevara a Valentina de vuelta al auto y que esperaran. Fui a buscarla. La tomé de la mano. La ayudé a subir. Valentina subió con calma y se acomodó en el asiento como si estuviéramos esperando en la fila del supermercado. Le pregunté en voz muy baja cómo sabía lo del dibujo. Me miró con esos ojos suyos que ven todo sin parpadear demasiado y me dijo, «Me lo dijo ella, mami. Me dice cosas todo el tiempo, tú sabes». Y tenía razón, yo sabía. Llevaba un año sabiéndolo sin querer saber. En ese momento entendí que el problema nunca había sido que Valentina hablara con alguien que no existía. El problema era que sí existía. Esperamos 40 minutos más en ese auto. Yo revisé el cuarto de Valentina con los ojos desde la distancia, como si pudiera ver a través de las paredes de nuestra casa que estaba a 17 minutos de ahí. Me pregunté cuántas noches había dormido mi hija con esa presencia en su cuarto sin que yo supiera. ¿Cuántas mañanas había desayunado con ella poniéndole un plato a alguien que yo no podía ver, pero que al parecer podía ver perfectamente dónde estábamos y qué teníamos en la cocina y cuando yo le ponía suéter a Valentina cuando hacía frío? El agente mayor volvió al auto a las 10:15 de la noche. Traía algo en una bolsa transparente de evidencia. Se arrodilló frente a la ventana del lado de Valentina y le habló con una voz que cualquier adulto habría reconocido como la voz de alguien que está conteniendo algo enorme. Le preguntó, «Valentina, ¿tu amiga te habló alguna vez de un dibujo que ella hizo?» Valentina miró la bolsa transparente, miró a la gente y asintió con la cabeza. Le preguntó qué le había dicho sobre ese dibujo. Valentina respondió sin dudar, que lo hizo para que su mamá lo encontrara, que lo escondió donde nadie más lo iba a buscar, que solo su mamá iba a entender lo que significaba. El agente cerró los ojos un segundo. Cuando los abrió ya no tenía la misma cara de antes. Se paró, me miró a través de la ventana y me dijo, «Mañana a las 9.
Necesito que vengan a la estación, las dos. Hay alguien que necesita conocer a Valentina y que necesita hablar con usted antes de que eso pase. Le pregunté quién era esa persona. Él guardó la bolsa de evidencia bajo el brazo y me respondió con una voz que sonó como si él mismo todavía estuviera procesando lo que acababa de decir. La madre de la niña desaparecida nos llamó hace 20 minutos por su propia cuenta, sin que nosotros la contactáramos, diciendo que su hija se le había aparecido en un sueño esta noche y le había dicho que alguien la estaba buscando. Dijo que en el sueño su hija le dijo el nombre de una niña de 6 años. El nombre que dijo era Valentina. No dormí esa noche. Me quedé en la cama mirando el techo con los ojos abiertos, mientras Valentina dormía en su cuarto con una paz que yo no podía entender. Fui a revisar 3 veces que estuviera bien. 3 veces la encontré igual, respirando despacio con los brazos a los lados y la cara completamente tranquila. La tercera vez que entré, me quedé parada en el marco de la puerta unos minutos, solo mirándola, preguntándome qué pasaba dentro de su cabeza cuando dormía, con quién hablaba en ese espacio que yo no podía ver ni alcanzar ni proteger. A las 6 de la mañana dejé de intentar dormir. Preparé café que no tomé. Revisé el teléfono 4 veces sin tener mensajes nuevos. Abrí y cerré el refrigerador 2 veces sin agarrar nada. Mi cuerpo estaba haciendo cosas mientras mi cabeza seguía en esa calle, oscura frente a la casa de Puerta Roja. A las 7 desperté a Valentina. La ayudé a vestirse. Le hice el desayuno de siempre: avena con fruta, jugo de naranja. Y ella comió con el mismo apetito de siempre sin preguntar a dónde íbamos, aunque yo no le había dicho nada todavía. Cuando le dije que íbamos a la estación de policía a hablar con unos señores, me miró un momento y luego asintió con la cabeza como si ya lo supiera. Me preguntó si su amiga también iba a estar allá. Le dije que no sabía. Valentina terminó el jugo, dejó el vaso en la mesa y dijo: ella dice que sí va a estar. Dice que su mamá también va a estar y que eso es lo que más quería. Sentí que el café que no había tomado se me subía a la garganta de todas formas. Le pregunté con voz que intenté mantener normal cuando le había dicho eso su amiga. Valentina me miró como me mira cuando le hago preguntas que le parecen innecesarias. Esta mañana mami, mientras yo dormía, siempre me habla cuando duermo. Llegamos a la estación a las 9:05. El agente mayor nos estaba esperando en la entrada con otro agente que no habíamos visto la noche anterior, y con una mujer de unos 35 años que tenía el pelo recogido y los ojos del color de quien no ha dormido bien en un año, no en una noche, en un año. Me extendió la mano cuando nos acercamos y me dijo su nombre con una voz que sonaba como algo que se ha roto y se ha pegado muchas veces. Yo le di la mano y no supe qué decirle porque no hay palabras que funcionen en ese momento. No hay ninguna. Valentina la miró un segundo. Luego hizo algo que hizo que el agente mayor diera un paso hacia adelante sin terminar de darlo. Se soltó de mi mano, se acercó a esa mujer que nunca había visto en su vida y le dijo con una voz completamente tranquila: mi amiga dice que el suéter azul lo tiene la abuela, que no lo tiró, que está en una caja arriba del ropero. La mujer se quedó completamente inmóvil. Sus ojos se llenaron de algo que no era solo llanto, era otra cosa. Era el llanto de alguien al que le acaban de confirmar algo que llevaba un año sin poder confirmar. Se tapó la boca con una mano y se agachó hasta quedar a la altura de Valentina, y le preguntó con una voz que apenas salió: ¿te dijo algo más, mi amor? ¿Te dijo algo más sobre el suéter? Valentina pensó un momento con esa concentración suya. Luego dijo: dice que se lo tejió su abuela para su cumpleaños, que es el azul con bolsillos, que ella lo usaba para dormir porque olía a la abuela, que quiere que su mamá lo tenga. La mujer cerró los ojos. No cayó porque el agente mayor le puso una mano en el hombro antes de que eso pasara. Yo estaba de pie a 2 metros de esa escena sin poder moverme, con las manos completamente frías y la sensación de que el piso debajo de mis pies no era tan sólido como había sido esa mañana. Nos llevaron a una sala con una mesa larga y sillas grises. La mujer se sentó frente a nosotras con el agente mayor a su lado. Él y otro agente se quedó de pie cerca de la puerta. Había una psicóloga también, una mujer de cabello corto que tenía un bloc de notas y que durante toda la reunión escribió sin parar. Valentina se sentó a mi lado con las manos en las rodillas como siempre, mirando a la madre de la niña desaparecida con una atención que no era la atención de una niña de 6 años mirando a un adulto desconocido. Era otra cosa. Era como si estuviera escuchando algo que ninguno de los demás en esa sala podía oír. La mujer nos contó el sueño. Su voz era plana de la manera en que se vuelve plana la voz de la gente que ha contado algo muchas veces o que está conteniéndose para no quebrarse. Dijo que la noche anterior, sin haber hablado con nadie de la investigación, sin saber nada de lo que había pasado en esa casa, había soñado con su hija. Algo que le pasaba seguido.
dijo. Llevaba un año soñando con ella casi todas las noches. Pero que ese sueño había sido diferente porque su hija no lloraba como en los otros. Estaba tranquila, le sonreía, y le decía que una niña llamada Valentina la había estado acompañando todo ese tiempo, y que gracias a esa niña ya podía descansar. Sentí frío en los brazos que no sé. Fue en todo el tiempo que estuvimos en esa sala. Le pregunté a la mujer cómo había sabido que era el mismo nombre. Dijo que cuando despertó lo primero que hizo fue llamar al número del investigador que llevaba el caso. Eran las 2 de la mañana. Él contestó porque los investigadores de ese tipo de casos contestan siempre. Y cuando ella dijo el nombre Valentina, el investigador le dijo que necesitaba que fuera a la estación a las 9 de la mañana, porque había algo que tenía que saber. Ella no durmió más esa noche tampoco. Éramos dos madres que habían llegado a esa sala sin haber dormido. Una buscando respuestas y la otra sin haber entendido todavía las preguntas. Valentina estuvo callada durante casi toda esa parte. Miraba a la mujer con atención, pero no hablaba. Luego, en un momento en que la conversación entre los adultos se detuvo, levantó la mano como hace en el colegio cuando «¿Quiere decir algo?» «Todos la miramos», dijo dirigiéndose directamente a la madre. «Ella dice que usted se pregunta si sufrió mucho. Dice que me pidió que le dijera que no, que se durmió y ya, que no tuvo miedo». El silencio en esa sala fue el silencio más pesado que he escuchado en mi vida. La mujer respiró de una manera que no era respirar normal. Era el sonido de algo que había estado apretado durante un año y que en ese momento se soltaba aunque fuera un poco. La psicóloga dejó de escribir. El agente mayor tenía los ojos fijos en la mesa. El otro agente que estaba en la puerta se había dado vuelta hacia la pared. Yo le puse la mano a Valentina en la espalda sin decir nada porque no había nada que decir. Me pregunté en ese momento si estaba preparada para seguir escuchando lo que todavía faltaba por escuchar, y supe que no hay ninguna madre en el mundo que pueda estar preparada para eso. La reunión duró 2 horas más. Al final, el agente mayor me pidió que esperara en la sala mientras llevaba a la madre de la niña a otro cuarto. Valentina se quedó conmigo dibujando en una hoja que le dio la psicóloga. Dibujó una casa, un árbol, un columpio y una niña de pelo oscuro con una sonrisa a la que le faltaba un diente. Cuando terminó me mostró el dibujo y me preguntó si estaba bonito. Le dije que sí. Me dijo, «Es para su mamá. Ella me dijo que se lo diera». Lo dobló en 4, me lo puso en la mano y siguió dibujando otra cosa como si nada. Y yo me quedé con ese papel, doblado entre los dedos, sintiendo que sostenía algo que pesaba mucho más de lo que debería pesar, un dibujo hecho con crayones en una hoja de blog. El agente mayor volvió a la sala 40 minutos después. Traía el dibujo que Valentina le había dado a través de mí, el que había doblado en 4 con sus manos de 6 años. Pero ya no era solo el dibujo de Valentina, era una fotocopia, y al lado de la fotocopia traía otra hoja que puso sobre la mesa frente a nosotras sin decir nada primero. Las 2 hojas estaban una junto a la otra, y yo las miré sin entender durante 2 o 3 segundos. Y luego, entendí de golpe y sentí que el aire de la sala desaparecía completamente. La segunda hoja era una fotografía tomada en el sótano de la casa de Puerta Roja la noche anterior. Mostraba una pared de concreto con algo dibujado encima. Una casa, un árbol, un columpio, una niña de pelo, oscuro con una sonrisa a la que le faltaba un diente. Era el mismo dibujo, las mismas líneas, la misma figura, la misma composición que Valentina había hecho en esa sala 40 minutos antes con crayones en una hoja de blog, sin haber visto nunca esa pared, sin haber estado nunca en ese sótano, sin saber que ese dibujo existía. Valentina miró las 2 hojas juntas. Miró a la gente. Le preguntó con voz completamente tranquila, ¿le dieron el dibujo a su mamá? El agente mayor tardó un segundo en responder. Le dijo, «Sí, mi amor, ya lo tiene». Valentina asintió satisfecha y volvió a dibujar en la hoja nueva que la psicóloga le había dado. Yo seguía mirando las 2 hojas juntas sobre la mesa, sin poder despegar los ojos de ellas, sin poder terminar de procesar lo que significaba que fueran idénticas. El agente me explicó en voz baja lo que podía explicarme. Dijo que el dibujo en la pared del sótano era antiguo, que los peritos calculaban que tenía entre 8 y 14 meses, que había sido hecho con algo parecido a una piedra o un clavo contra el concreto. Me dijo que era el único elemento personal encontrado en ese espacio, que el resto de la evidencia era otra cosa que todavía no podía detallarme. Sentí náuseas que subían desde el estómago hasta la garganta, y que tuve que contener, respirando despacio, para que Valentina no las viera. Mi hija estaba a 30 centímetros de mí, dibujando una mariposa con crayón verde, y yo estaba procesando cosas que ninguna madre debería.
Tener que procesar en presencia de su hija. Le pregunté a la gente si podía decirme algo más sobre lo que encontraron. Él me miró un momento. Luego miró a Valentina. Luego volvió a mirarme. Me dijo que había cosas que iban a salir en el informe oficial y cosas que no iban a salir nunca, que lo que le podía confirmar era que la investigación había avanzado más en las últimas 16 horas que en el año anterior, que había una línea de investigación nueva que no podía existir sin lo que Valentina había aportado. Me dijo eso último con una voz que no era la voz profesional de un agente. Era la voz de alguien que está diciendo gracias sin usar esa palabra porque no sabe cómo usarla en ese contexto. La psicóloga de cabello corto se acercó a la mesa cuando el agente terminó de hablar. Me preguntó si podía hablar con Valentina a solas unos minutos. Me aclaró que sería en la sala de al lado con la puerta abierta y que yo podía quedarme en el marco si quería. Acepté porque ya había aceptado cosas más difíciles esa mañana. Valentina se fue con la psicóloga tomada de la mano sin mirar atrás, con la misma calma con la que hacía todo. Yo me quedé en la silla con las manos sobre la mesa mirando las dos hojas todavía puestas una al lado de la otra. Desde la sala de al lado escuché la voz de la psicóloga haciendo preguntas en tono suave y la voz de Valentina respondiendo con esa paciencia suya. No escuché todo, solo fragmentos. Escuché a Valentina decir, ella me enseña cosas. Escuché que decía, a veces me muestra imágenes como en una película pero sin sonido. Escuché que dijo, yo le pregunto y ella me contesta aunque no siempre con palabras. Y cada fragmento que llegaba a mis oídos iba acumulándose sobre los anteriores con un peso que sentí físicamente en los hombros, como si alguien hubiera puesto algo sobre mí que no iba a poder sacarme. El agente mayor se sentó frente a mí mientras esperábamos. Me preguntó si tenía preguntas. Le dije que tenía demasiadas para saber por cuál empezar. Él asintió como si eso fuera exactamente lo que esperaba que dijera. Le pregunté la que más me pesaba. Si en su experiencia, en todos los años que llevaba en ese trabajo, había visto algo parecido a lo que Valentina había hecho. El agente mayor puso las manos sobre la mesa y me miró directamente antes de responder. Me dijo, no, señora, nunca. En 22 años nunca había visto nada parecido. Y prefiero no especular sobre lo que significa porque mi trabajo es encontrar evidencia, y la evidencia en este caso va a tomar un tiempo en procesarse. Era la respuesta más honesta que me podían dar y también la más aterradora. Valentina volvió a la sala 20 minutos después. La psicóloga volvió con ella y me hizo una seña para hablar en privado. Nos apartamos hacia la puerta mientras Valentina se sentaba a terminar la mariposa verde. La psicóloga me dijo en voz muy baja que Valentina no mostraba ningún signo de trauma, ningún signo de manipulación, ningún signo de haber sido expuesta a información sobre el caso por medios externos. Me dijo que en su evaluación la niña describía sus experiencias con una coherencia y una consistencia que era inusual incluso para niños con imaginación muy desarrollada. Me dijo que quería hacer sesiones de seguimiento si yo estaba de acuerdo. Le dije que sí sin dudar. Lo que no le dije fue que lo que más me asustaba no era que Valentina estuviera traumatizada, sino que no lo estuviera, que todo eso para ella fuera completamente normal, que hablar con alguien que nadie más podía ver fuera tan ordinario como desayunar avena con fruta. Salimos de la estación a las 12:30. El sol de afuera me pareció una cosa rara después de las horas que habíamos pasado en esas salas grises. Valentina caminó a mi lado tomada de mi mano mirando las palomas en la vereda con el mismo interés de siempre. En el auto, cuando arranqué, me preguntó si íbamos a volver a ver a la señora del pelo recogido. Le dije que no sabía. Se quedó mirando por la ventana un momento y luego dijo algo que hizo que tuviera que detener el auto a media cuadra porque no me fiaba de mis manos sobre el volante. Mi amiga dice que su mamá va a estar bien, que le va a doler mucho un tiempo, pero que después va a estar bien. Y dice que gracias por dejarme ser su amiga todo este año mientras ella no podía irse. Me detuve en la orilla de la calle. Puse el freno de mano. Valentina siguió mirando por la ventana sin entender por qué nos habíamos detenido. Yo me quedé con las manos en el volante sintiendo que algo muy grande estaba terminando, aunque no supiera exactamente qué. Esa noche, cuando Valentina estuviera dormida, iba a entender qué era ese algo, porque esa noche fue cuando mi hija me dijo lo que todavía no he podido contarle a nadie, lo que cambió el significado de todo ese año, lo que solo yo podía saber porque solo a mí me lo dijo. Llegamos a casa al mediodía. Valentina pidió sándwich de jamón y se sentó en la mesa de siempre con la misma rutina de siempre. Pan, jamón, un vaso de jugo, las dos manos sobre la mesa. ¿Y yo? La preparé mirándola desde la cocina con esa sensación nueva de mirar a tu hija y reconocerla completamente, y al mismo tiempo no terminar de entender todo lo que cargaba adentro sin que se le notara en la cara. Comimos juntas sin hablar mucho.
Valentina me contó que en el colegio habían hecho un dibujo de animales y que ella había dibujado un elefante con orejas muy grandes y que la maestra había dicho que estaba muy bien. Hablaba de eso con el mismo tono con el que esa mañana había hablado de su amiga en la estación de policía. Todo en el mismo nivel. Todo igualmente ordinario para ella. Después del almuerzo la acosté a dormir la siesta. Se quedó dormida en menos de 5 minutos, como hacía siempre. Me quedé parada en la puerta de su cuarto, mirándola respirar durante un tiempo que no me di. Pensé en todas las siestas de ese año, todas las noches de ese año, y me pregunté cuántas veces había dormido Valentina con esa presencia cerca sin que yo supiera. Cuántas conversaciones habían tenido en ese espacio oscuro y callado mientras yo creía que mi hija simplemente soñaba. Mientras ella dormía, fui al cuarto de baño y lloré. No el llanto contenido de los últimos días, sino otro. Tipo el que sale cuando ya no hay nadie mirando y el cuerpo decide que ya fue suficiente contención. Lloré durante varios minutos con la canilla abierta para que el ruido del agua cubriera el sonido. Después me lavé la cara, me miré en el espejo, respiré 4 veces despacio y volví a la cocina, a esperar que Valentina despertara como si fuera una tarde cualquiera, porque para ella iba a ser una tarde cualquiera, y yo necesitaba que así fuera. Valentina despertó a las 3:30. Merienda, televisión, baño, cena, todo en el orden de siempre. Yo seguí el ritmo de esa rutina agarrándome a ella, como a algo que me recordara que había una normalidad todavía, que el mundo tenía horarios y comidas y programas de televisión, aunque también tuviera sótanos con dibujos en las paredes, y madres con un año de sueños rotos y niñas de 6 años que veían cosas que nadie más podía ver. A las 8:30. La metí en la cama. Le leí el cuento de siempre, le apagué la luz, le di el beso en la frente. Valentina se acomodó en la almohada y cerró los ojos. Yo me paré para salir, y en ese momento ella habló sin abrir los ojos, con esa voz suya de cuando está entre el sueño y el estar despierta. Me dijo: «Mami, mi amiga dice que hoy se va». Me detuve con la mano en el marco de la puerta. Le pregunté en voz baja qué quería decir con que se iba. Valentina respondió con los ojos todavía cerrados. Dice que ya hizo lo que tenía que hacer, que ya puede irse, que gracias por todo. Volví a sentarme en el 1900 borde de su cama. Le pregunté: «¿Y tú estás bien con eso?». Valentina abrió los ojos entonces. Me miró en la oscuridad del cuarto con esa mirada suya que siempre parece saber más de lo que debería saber una niña de 6 años. Me dijo: «Sí, mami, ella está contenta, yo también estoy contenta, era mi amiga y la voy a extrañar, pero ella dice que estar donde va a estar es mucho mejor que el lugar donde estaba». Sentí frío recorrerme los brazos de arriba a abajo en un solo movimiento. Le pregunté si su amiga le había dicho a dónde iba. Valentina sonrió un poco. Esa sonrisa pequeña suya de cuando «Sabe algo que le parece bonito», me dijo. «Dice que a dónde van las luces cuando se apagan, que no es un lugar oscuro, que es todo lo contrario». Me quedé en silencio un momento sosteniendo eso. Luego Valentina hizo una pausa. Frunció el ceño levemente como hace cuando está concentrada en recordar algo y me dijo: «Dice que quiere decirte algo a ti, mami. Algo que me pidió que te dijera solo a ti». Sentí que el corazón me daba un golpe diferente. Llevaba horas esperando sin saber qué estaba esperando. Llevaba horas con la sensación de que faltaba algo, de que toda esa historia tenía un último elemento que todavía no había llegado. Le dije con voz que mantuve lo más normal que pude: «¿Qué quiere decirme?». Valentina me miró fijamente en la oscuridad. Sus ojos no parpadearon. Habló con una voz que era la suya, pero con un ritmo que no era del todo el suyo. Más lento, más cuidadoso, como si estuviera repitiendo algo palabra por palabra para no equivocarse. Dice que el día que desapareció, antes de que llegara a esa casa, pasó por un parque y vio a una señora con un bebé en un cochecito azul, y que la señora tenía un libro abierto en la falda, y que ese libro tenía una mariposa. En la portada, dice que nadie sabe eso, que ella nunca se lo contó a nadie, que no hubo tiempo. Dice que si le cuentas eso a su mamá, solo eso, su mamá va a saber que eres real, y que todo lo que pasó es real, y que su hija realmente estuvo contigo todo este tiempo. El cuarto de Valentina estaba completamente en silencio. Desde afuera entraba el ruido de un auto que pasaba por la calle, y luego volvía el silencio. Yo me quedé sentada en el borde de la cama sin moverme, con las manos en la colcha, mirando a mi hija que me miraba de vuelta esperando que yo dijera algo. No pude decir nada, durante un tiempo que no sé cuánto duró, porque lo que acababa de escuchar no era algo que el cerebro procesa en segundos, era algo que necesita más tiempo, más espacio, más de lo que yo tenía en ese momento sentada en la oscuridad del cuarto de mi hija de 6 años. Le pregunté finalmente:
con una voz que salió mucho más baja de lo que pretendí. Si su amiga le había dicho algo más. Valentina negó con la cabeza. Luego sus ojos se cerraron despacio, con esa forma en que se cierran cuando el sueño ya la tiene y no hay vuelta atrás. Murmuró algo que apenas escuché antes de quedarse completamente dormida. Murmuró. Dice que cuides bien a Valentina, que es especial, que no todas las niñas pueden hacer lo que ella hace. Y se durmió. Me quedé en el borde de esa cama sin levantarme durante mucho tiempo. El cuarto de Valentina tenía ese silencio de cuando un niño duerme de verdad. Ese silencio, limpio y quieto. Pero yo seguía sintiendo algo en el aire que no sabía nombrar. Algo que había estado ahí durante un año, y que esa noche se sentía diferente. Más liviano, como cuando una habitación ha tenido las ventanas cerradas mucho tiempo y alguien las abre por fin. No sé si lo que sentí era real o si era mi mente construyendo cosas para poder soportar todo lo demás. Pero esa noche en el cuarto de Valentina sentí que algo que había estado ahí se había ido. Al día siguiente llamé a la gente mayor. Le conté lo que Valentina me había dicho, la señora del parque, el bebé en cochecito azul, el libro con la mariposa en la portada. Escuché silencio al otro lado de la línea durante varios segundos. Luego el agente me dijo con una voz que no era la voz profesional de los días anteriores. Señora, necesito que venga a la estación hoy. Necesito que me repita eso en persona. Porque lo que acaba de decirme es algo que estaba en el expediente como dato sin verificar desde hace un año. Hay un testimonio de una mujer que vio a la niña en un parque ese día, con un libro en la falda. Dice que la niña la miró y le sonrió. Ese testimonio nunca fue publicado, nunca salió en ningún medio. Nadie fuera de esta investigación lo conoce. Fui a la estación esa misma tarde. El agente mayor me esperaba en la sala de siempre con el expediente abierto sobre la mesa, y una expresión que ya no era la expresión profesional de los primeros días. Era la expresión de alguien que lleva 22 años. En ese trabajo y está sentado frente a algo que no sabe dónde poner. Le repetí todo lo que Valentina me había dicho la noche anterior, palabra por palabra, la señora del parque, el bebé en el cochecito azul, el libro con la mariposa en la portada. Él escuchó sin interrumpir, con los ojos en la mesa, y cuando terminé de hablar, abrió el expediente en una página marcada y la giró hacia mí. Era una declaración firmada, una mujer que había visto a la niña desaparecida en un parque a 3 cuadras de su casa ese día, que tenía un bebé en cochecito, que estaba leyendo un libro, que la niña la había mirado y le había sonreído. En la descripción del libro decía portada con ilustración floral, posiblemente una flor grande de colores. Sentí que la sala entera se aquietaba alrededor de mí, como si el sonido hubiera decidido retirarse un momento para dejarme estar sola con lo que estaba leyendo él. Agente me dijo que ese testimonio llevaba un año en el expediente sin poder ser verificado, que la mujer había declarado voluntariamente 3 días después de la desaparición, que había descrito a la niña con precisión, pero que sin más evidencia era solo un punto suelto en una investigación llena de puntos sueltos. Me dijo que lo que Valentina había descrito la noche anterior, sin haber leído ese expediente, sin haber hablado con esa mujer, sin haber nacido con acceso a información policial reservada, era una verificación que en términos técnicos no podía existir. Me dijo eso con una voz muy quieta, la voz de alguien que está describiendo algo para lo que no tiene categoría profesional disponible. Esa semana la investigación avanzó de una manera que no voy a detallar, porque parte de lo que encontraron está todavía en proceso judicial, y porque hay cosas que la madre de esa niña merece, que salgan en el momento y en la forma correcta y no en mi historia. Lo que sí puedo decir es que el sótano de esa casa entregó respuestas que un año de investigación no había podido entregar, que hubo una persona detenida, que la madre recibió una llamada que ninguna madre debería recibir, pero que al mismo tiempo era la llamada que llevaba un año necesitando para poder empezar a respirar de otra manera. No voy a escribir más sobre eso porque no me pertenece escribirlo. Vi a la madre de la niña una vez más, 3 semanas después. Fue ella quien me llamó. Me pidió si podíamos tomar un café. Sí. Dije que sí. Nos sentamos en una mesa al fondo de una cafetería cerca de la estación. Pedimos 2 cafés que ninguna de las dos terminó de tomar. Ella me dijo que quería agradecerme en persona, que quería agradecerle a Valentina. Le dije que Valentina no había hecho nada que hubiera elegido hacer, que simplemente había sido lo que era. La mujer me miró un momento y me dijo, eso es exactamente lo que me dijo el agente, que su hija no eligió esto, que esto la eligió a ella. Y esa frase se quedó conmigo durante semanas, durante meses. Todavía hoy la tengo. Me preguntó si podía hacerme una pregunta personal. Le dije que sí. Me preguntó si Valentina seguía viendo a su hija. Le dije la verdad,
que desde esa noche en que su hija le mandó el mensaje a través de Valentina, desde esa noche en que dijo que se iba, Valentina no había vuelto a mencionar a su amiga, que le había preguntado una sola vez, con cuidado, sin presionar, y que Valentina había respondido con naturalidad total. Ya se fue, mami, está bien, ya no necesita quedarse. La mujer cerró los ojos cuando se lo conté. Los tuvo cerrados varios segundos. Cuando los abrió tenían una expresión que no era felicidad y no era dolor, era algo más difícil de nombrar. Algo parecido a la paz que llega cuando ya no queda nada más por esperar. Valentina volvió a ser la niña de siempre después de eso. Los rompecabezas, las hormigas en el jardín, los libros con ilustraciones grandes. Todo igual, todo en su lugar. La psicóloga la vio 4 veces más en las semanas siguientes, y me dijo en cada sesión que la niña estaba perfectamente bien, que no mostraba ninguna secuela, que lo que había vivido parecía no haber dejado ninguna marca visible en ella. Lo que no me preguntó, y yo no supe cómo responder si me lo hubiera preguntado, era si yo estaba perfectamente bien, si lo que yo había vivido no había dejado ninguna marca visible en mí. Y ahora llego a la parte que prometí desde el principio, la parte que no salió en ninguna noticia, la que era solo para mí, la que cambió el significado de todo ese año de una manera que todavía hoy, meses después, no sé si he terminado de procesar del todo. Esa noche en el cuarto de Valentina, antes de que se durmiera, antes del mensaje del parque y la mariposa, hubo algo más que Valentina me dijo. Algo que no le conté a la gente, que no le conté a la psicóloga, que no le he contado a nadie hasta ahora, porque era imposible contarlo sin sonar como alguien que perdió el hilo de la realidad, y porque era algo tan profundamente privado que ponerlo en palabras frente a otra persona se sentía como abrir algo que no debía abrirse. Valentina, con los ojos ya cerrándose, con esa voz de entre el sueño y el estar despierta, me dijo: «Mami, mi amiga dice que te conoce de antes, que no de ahora, de antes de que tú nacieras». Yo me quedé inmóvil en el borde de la cama. Valentina continuó con los ojos cerrados, repitiendo despacio como quien deletrea algo en un idioma que no es el suyo. Dice que cuando ella estaba en el lugar oscuro y tenía miedo, había alguien con ella que la ayudaba a no asustarse. Dice que ese alguien le habló de ti, le habló de Valentina, le dijo que había una niña que podía escucharla. Dice que ese alguien te manda a decir que el vestido azul que guardaste no lo tires, que lo guardes para cuando Valentina sea grande, que ella va a querer tenerlo. El cuarto de Valentina se quedó en silencio. Mi hija se había dormido completamente. Yo me quedé sentada en la oscuridad con las manos en la colcha y el corazón haciendo algo que no sé describir. Con precisión, porque el vestido azul que guardé no era algo que existiera en el mundo visible de nadie más que yo. Era un vestido de mi madre, que murió cuando Valentina tenía 3 meses, que yo había guardado doblado en una caja en el fondo de mi ropero el día del entierro sin decírselo a nadie, sin mencionarlo, sin volver a abrirlo. Una decisión tomada sola en silencio en el peor día de mi vida. Una de esas cosas pequeñas y enormes que uno hace en el dolor y que no encuentra manera de explicarle a nadie porque no hay manera. Nadie sabía que ese vestido existía en esa caja. Nadie sabía que Mao lo había guardado. Nadie sabía que era azul. Me quedé en el cuarto de Valentina mucho tiempo esa noche. No sé cuánto exactamente. En algún momento fui al ropero, abrí la caja, saqué el vestido azul de mi madre y lo tuve en las manos durante un rato en el silencio de la casa. Olía todavía a ella. Apenas, como olía todo lo suyo al final, lo volví a doblar, lo volví a poner en la caja, volví a cerrarla. No lloré, lo cual me sorprendió, porque esperaba llorar y en cambio solo sentí algo que se parecía mucho a saber, finalmente, con una certeza que no necesitaba más verificación, que todo lo que había pasado ese año era exactamente lo que parecía ser. Han pasado 7 meses desde esa noche. Valentina tiene casi 7 años ahora. Sigue con sus hormigas y sus rompecabezas y sus libros con ilustraciones grandes. No ha vuelto a hablar de su amiga. No ha mencionado ningún nombre. No ha pedido que le ponga un plato extra en la mesa. La psicóloga dice que está perfectamente bien y yo le creo porque la veo perfectamente bien. Solo que a veces, cuando la miro dormir, me pregunto qué pasa en ese espacio que yo no puedo ver. Y si hay alguien ahí con ella, y si ese alguien es algo que debería preocuparme o algo que debería agradecerle a un universo que claramente funciona de maneras que yo no voy a terminar de entender. No sé qué creer sobre lo que pasó. Soy una persona que necesita explicaciones y este año no me dio ninguna que alcanzara para cubrir todo lo que ocurrió. Lo que sí sé es que una niña que no podía irse encontró la manera de irse, que una madre que no podía cerrar algo encontró la manera de cerrarlo,
y que mi hija de 6 años estuvo en el medio de todo eso, con una calma y una gracia que yo no habría podido tener ni con 40 años más de práctica. Y sé que, en el fondo de mi ropero hay una caja con un vestido azul que no voy a tirar, que lo voy a guardar hasta que Valentina sea grande, que cuando llegue ese momento no voy a saber exactamente cómo explicarle por qué lo guardé tanto tiempo. Pero tengo la sensación, sin poder demostrarla, de que Valentina ya va a saber,